Buenas tardes, mi nombre es Margot Alcántara Barrera, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Voy a presentar mi primer caso clínico de la asignatura correspondiente a estadía 2 del octavo semestre. Mi asesor externo es el licenciado en Nutrición, aquí presente, el licenciado en Nutrición Jesús Ortega Castro. Mi docente es el doctor Cecilio Franco García Iturbide. Buenas tardes, asesor. Espero que Buenas tardes. voy a hacerle la presentación del caso clínico. Ok, muy bien. Sí. Voy a presentar un caso clínico Ujú. respecto a una dislipidemia mixta. Los Ok. datos generales del paciente, se omite el nombre por cuestiones de seguridad. Ujú. La edad del paciente es un paciente de sexo masculino, su edad Ujú. es de 62 años, su ocupación es jubilado. Ok. De sus antecedentes familiares, su madre y padre son diabéticos. Sus abuelos, pues, niega los datos. En Ujú. los antecedentes personales no patológicos, es un paciente masculino de 62 años de edad. Vive en casa propia, cuenta con todos los servicios y vive con su esposa e hijos. Diariamente come fuera, no le Ujú. gusta cocinar, prefiere alimentarse con comidas altas en grasa y su estilo de vida es sedentario. No realiza Ok. ningún tipo de ejercicio físico. En los Ujú. Muy bien. antecedentes personales patológicos, es un paciente diabético desde hace 25 años. Actualmente se encuentra medicado y reporta que se ha sentido mareado desde hace 2 semanas. En el diagnóstico médico encontramos que es un paciente que es diagnosticado por una dislipidemia mixta. Su tratamiento médico, está tomando metformina, glargina, es un paciente insulino dependiente. Para su problema de dislipidemia que recién lo diagnosticaron, le indicaron besafibrato y atorvastatina. La interacción Ok. de estos medicamentos con los alimentos, la metformina, su uso prolongado disminuye la absorción de la vitamina B12, así como del ácido fólico. La Ujú. glargina, el alcohol puede aumentar e intensificar el efecto hipoglucemiante de la insulina. El besafibrato no tiene interacción con los alimentos. La atorvastatina, el jugo de toronja, incrementa los niveles plasmáticos de los medicamentos y el consumo de bebidas alcohólicas disminuye la biodisponibilidad de estos fármacos. Ujú. En el diagnóstico médico con sustento bibliográfico encontramos que en la guía de práctica clínica define a la dislipidemia como un conjunto de enfermedades asintomáticas que tienen en común que son causadas por concentraciones anormales de lipoproteínas sanguíneas. El sobrepeso y la obesidad corporal contribuyen a su desarrollo. El autor Miguel 2009 define como a las dislipidemias o hiperlipidemias como trastornos en los lípidos en sangre caracterizados por un aumento de los niveles de colesterol o hipercolesterolemia. El sufijo emia significa sangre e incrementos de las concentraciones de triglicéridos o hipertrigliceridemia. Son entidades frecuentes en la práctica médica que acompañan a diversas alteraciones tales como la diabetes mellitus tipo 2, la gota, el alcoholismo, la insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo y el síndrome metabólico y el empleo de algunos fármacos. Dentro de los datos antropométricos tenemos que es un paciente que pesa 80.7 kilogramos, mide 1.66 metros de altura, un índice de masa corporal de 29.3, lo cual nos indica que es un paciente que tiene una preobesidad, un diámetro de cintura de 107 centímetros que nos indica que tiene un riesgo cardiometabólico, un diámetro de cadera que es de 100 centímetros, un índice de cintura-cadera de 1.07, lo cual nos está indicando que el paciente tiene un riesgo alto para la salud. Un pliegue biciptal de 12 milímetros, un pliegue triciptal de 15 milímetros, una circunferencia media de brazo de 32 centímetros, una circunferencia de muñeca de 17.5 centímetros y el índice de cintura-cadera que nos indica que el paciente es de complexión mediana. Ujú. En la báscula de bioimpedancia tenemos que pesa 80.7 kilogramos, Ujú. presenta 35.4% de grasa corporal, masa muscular de 49.5 kilogramos, una valoración física de una ingesta calórica de 2.401 kilocalorías,
una masa ósea de 2.6 kilogramos y una grasa visceral de 18. En general estamos determinando que el paciente presenta una preobesidad con un alto porcentaje en grasa corporal, con una valoración física de 2, que es alto en grasa, con una distribución de grasa corporal androide y con un consumo alto en kilocalorías, así como una masa ósea reducida para el peso que presenta el paciente. Presentando una evaluación de grasa visceral dentro del rango en exceso de grasa, el porcentaje de agua nos indica que el paciente presenta una hidratación levemente debajo del rango normal. En el índice de perímetro de cintura sobre índice de masa corporal, encontramos que el paciente se encuentra en un riesgo cardiometabólico alto, según el National Institute of Health 1998. Los datos bioquímicos en el diagnóstico nutricional encontramos que presenta una glucosa de 99.4 miligramos sobre decilitro, un triglicéridos de 954.9 miligramos sobre decilitro, un colesterol total de 245.9 miligramos sobre decilitro, un colesterol LDL de 27.52 miligramos sobre decilitro, un colesterol HDL de 28.3 miligramos sobre decilitro, lo cual nos indica que el paciente tiene una hipoalfa-lipoproteinemia porque presenta un valor menor de 40 miligramos sobre decilitro. Presenta una creatinina de 0.6 que se encuentra dentro del rango normal y una urea de 26.8 miligramos sobre decilitro. Este paciente presenta una glucosa sanguínea dentro de un valor normal, un colesterol total y triglicéridos altos, presentando una dislipidemia mixta. Se observa un valor bajo de colesterol HDL, lo cual nos indica que el paciente está en un riesgo muy alto de daño aterogénico. Esto pues nos puede indicar que el paciente puede presentar una alteración o daños a nivel cardiovascular, una isquemia en corazón y en consecuencia un alto riesgo cardiovascular. Ok, muy bien. Referente a la dislipidemia aterogénica que mencioné anteriormente, pues esto se puede presentar cuando tenemos un colesterol elevado, triglicéridos mayor de 150 miligramos sobre decilitro, niveles bajos de colesterol HDL. En hombres se presenta en niveles menores de 40 miligramos sobre decilitro y en mujeres en rangos menores de 50 miligramos sobre decilitro. Esto aumenta el riesgo cardiovascular cuando tenemos este nivel tan bajo de colesterol, que es el protector de nuestras arterias. Y pues cuando tenemos niveles altos de colesterol y triglicéridos, pues esto hace que la grasa, como aquí lo presento en la imagen, colesterol y triglicéridos se estanque en nuestras arterias. Y bueno, también en la dislipidemia aterogénica podemos encontrar niveles normales de colesterol LDL menores de 100. Entonces, estos datos que acabo de presentar pues nos pueden indicar que estamos ante un paciente que presenta una dislipidemia aterogénica. Ok, muy bien. En el diagnóstico nutricional, en los datos clínicos, a la exploración, el paciente presenta una buena coloración en conjuntivas oculares, presenta signos de xantomas en codos, arco corneal visible, y a la exploración presenta santelasma en párpados, que son acumulaciones de grasa en los párpados que son visibles. Reporta ansiedad, lo que induce a comer mucho. Presenta síntomas tales como diarrea, distensión abdominal, gases y gastritis. El paciente reporta no presentar cambios recientes en su peso, ya que él menciona que pues, ha mantenido un peso entre 78 y 80 kilos durante mucho tiempo. En los datos dietéticos, al hacerle el interrogatorio, el paciente reporta realizar 5 tiempos de comida al día. En la frecuencia de alimentos refiere tener un alto consumo de alimentos ricos en carbohidratos simples y en azúcares, así como refiere consumir refrescos de cola. Tiene un alto consumo de grasas saturadas y un alto consumo de sal.
En el recordatorio de 24 horas, el paciente refiere consumir aproximadamente, al hacer el cálculo, un aproximado de 2.500 kilocalorías por día. Wow. En el diagnóstico nutricional encontramos que tenemos un paciente preobeso que presenta una dislipidemia mixta con antecedentes de diabetes tipo 2 y ese paciente tiene un control farmacológico. Existe un riesgo cardiovascular alto Ajá. por su alto valor en triglicéridos, así como su colesterol total alto. Y pues pensamos también o determinamos que el paciente tiene un riesgo también aterogénico, ya que su colesterol HDL es bajo y tiene también por el alto valor en triglicéridos, tiene el riesgo de presentar una pancreatitis aguda. Ajá. Y bueno, como referente a este diagnóstico nutricional, los síntomas que el paciente tenía inicialmente eran mareos frecuentes. Ok, muy bien. En el plan nutricional recomendado se sugiere un plan de alimentación basado en los siguientes porcentajes. Carbohidratos, según la guía de práctica clínica, carbohidratos de 45 a 55%, de los cuales deben de ser en menor porcentaje simples, grasas de Ujú. 25 a 35%, grasas saturadas menor del 7%, grasas monoinsaturadas hasta el 20%, poliinsaturadas hasta el 10%, proteínas de 15 al 20%, y se le recomienda una dieta variada rica en frutas y verduras, una ingesta rica en pescados que contienen omega 3, de preferencia pescados como es el salmón. Ujú. Se le recomienda 3 veces por semana, además de alimentos ricos en omega 3 que pueden ser pues algún tipo de nueces. Ujú. Y dentro del cálculo del gasto energético total, hicimos un cálculo de peso teórico de 62 kilogramos. Aquí tenemos un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular, entonces pues tratamos de ser un poquito estrictos, ¿no?, con el paciente. Exactamente. Este, Aquí, haciendo el cálculo, le determinamos un total de 1.600 kilocalorías por día Ujú. en su ingesta diaria. Ok. La distribución de macronutrientes se manejó un porcentaje del 55% de Ujú. hidratos de carbono, un 20% de proteínas y un 25% de lípidos, quedándonos un gramaje de 220 gramos de hidratos de carbono, Ujú. 80 gramos de proteínas y 44.4 de lípidos. Ok, está muy bien. En el cuadro dietosintético, Ujú. las raciones equivalentes en verduras nos quedaron 5 raciones porque se determina que es importante que el paciente tenga una ingesta alta en verduras y sobre todo en Ujú. fibra, ya que la fibra va a ayudar a que disminuya el colesterol en sangre. Una Así ingesta es. de 2 raciones de frutas, cereales sin grasa, 8 raciones, Ujú. leguminosas, una ración, alimentos de origen animal de muy bajo aporte graso, dos Ujú. raciones equivalentes, alimentos de origen animal de bajo aporte graso, Ok. 3 raciones equivalentes, leche descremada, una ración, Ujú. aceites sin proteínas, 5 raciones equivalentes, de preferencia aceites prensados en frío, como es el aceite de oliva, Ujú. y en aceites con proteínas se le está recomendando una ración. Ok, está muy bien. En la distribución en 5 tiempos de comida, Ajá. se le recomienda realizar un desayuno, una colación, una comida, una Ujú. colación vespertina y una cena, en Ujú. donde un ejemplo del desayuno, él tiene que ingerir una verdura, 2 cereales sin grasa, una leguminosa, alimentos de origen animal de muy bajo aporte graso, dos raciones equivalentes, leche descremada, una ración, y aceite sin proteína, una. Ujú. Muy bien. Y por ejemplo, otro ejemplo para que tengan una ingesta pues adecuada de omega 3 en la colación vespertina, le dejamos una fruta y un aceite con proteína, que sería la nuez. Ujú. Ujú. Está muy bien.
Y pues el ejemplo de menú, tenemos un omelette de claras de huevo rellenos de espinaca, acompañado con frijoles refritos y un vaso de yogur sin azúcar. Muy La bien. colación matutina, una taza de papaya picada. En la comida, pechuga de pollo a la plancha, acompañado de ensalada de verduras, como es pepino, lechuga y jitomate. Una ración de arroz integral cocido, aguacate y 2 tortillas. En la Ujú. colación vespertina, una manzana cocida con sus 7 mitades de nuez. Y en la cena, atole de avena acompañado de galletas Marías, quesadilla de queso Oaxaca con espinacas cocidas y una pequeña ración de guacamole. Ujú. Está muy bien el menú. Dentro de las recomendaciones tenemos que se le recomienda una ingesta de ácidos grasos saturados en menos del 10% de la ingesta total de energía, reemplazar por ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos trans e insaturados, tampoco como sea posible, o sea, recomendarle al paciente que tenga una menor ingesta de alimentos como es la mantequilla, la manteca, Ujú. grasas, leches con leche entera, evitarla, y preferiblemente ingestas de alimentos no procesados y menos del 1% de la ingesta total. Menos de 5 gramos de sal por día, porque eso aumentaría su presión arterial. Exactamente. De 30 a 45 gramos de fibra al día, preferiblemente de productos integrales, que tengan un consumo alto en alimentos que contengan fibra, como por ejemplo frutas con cáscara, eh, leguminosas que son ricas en fibra, 200 gramos o más de fruta por día. En este caso, pues le indicamos 2 raciones de frutas al día. Lo recomendable es de 2 a 3 porciones. 200 gramos o más de verduras al día, de 2 a 3 porciones. Pescado 1 o 2 veces por semana. 30 gramos de nueces sin sal al día por su rico aporte en omega 3. Consumo de bebidas alcohólicas se debe limitar Ujú. a 20 gramos por día para los hombres y 10 gramos por día para las mujeres. Y si es necesario y es más conveniente que evitar que, en este caso del paciente, evitarle el consumo de bebidas alcohólicas. Exactamente. Eh, el consumo de bebidas alcohólicas y bebidas endulzadas con azúcar no se recomienda. Y Ujú. pues aquí la importancia de, de, educar al paciente y de hacerle, dejarle claro el cambio en el estilo de vida, que es muy importante para que su salud mejore. Se le recomienda el ejercicio físico de moderada actividad para que tenga una mayor desgaste energético y pueda disminuir colesterol y triglicéridos, así como sus niveles de estrés que pueden también causar que sus triglicéridos se eleven, y Ujú. reducir la ingesta calórica de 300 a 500 kilocalorías por día. Ujú. Está muy bien. Y pues esta es mi presentación, asesor externo, y pues quedo ahorita en espera de sus comentarios. Ok, está muy bien la presentación que realizaste, enfocándote en lo que son los alimentos ricos en omega 3, que como tú mencionaste en la presentación, estos nos van a ayudar mucho a reducir lo que es la dislipidemia. Igual dabas ejemplos que más que nada lo que son aquellos aceites con proteína, frutos secos, como que son almendras, nueces, cacahuates o aguacate. Igual los ibas ejemplificando o colocando en el menú. En este caso que ponías que en la cena, si no me equivoco, era guacamole, ¿no? Para Sí. las dobladas con el atole. Eso está muy bien. Igual está muy bien comentarle al paciente de que sabes que evita aquellos alimentos procesados, porque como sabemos los alimentos procesados tienen una gran carga ahora sí de lo que es sal, que muchos, ¿cómo se llama? Sustancias químicas también. Y a veces son alimentos que se preparan en grandes cantidades, entonces como que no se van moderando muy bien estas proporciones. Igual es lo que le pasaba al paciente, que al principio de la presentación mencionabas que lo que hacía es que comía afuera. Y sabemos que afuera a veces lo que se vende en la calle, pues son productos o comidas muy rápidas. Un ejemplo, venden tacos de arroz o de milanesa o algo. Y como mencionaba, estos productos se elaboran en grandes cantidades, que ahora sí es como de colocar todo el aceite y órale, ponerlo a freír. Y a veces esos aceites los llegan a reutilizar mucho.
Entonces, todavía esto es mucho más daño al paciente, pues que a veces salen con estos niveles. Igual está muy bien lo de ponerle lo que son frutas y verduras. ¿Por qué? Por el aporte de vitaminas y minerales, también por la fibra que le va a ayudar mucho a bajar lo que es la dislipidemia. Y también porque a veces en ocasiones pues ya no estamos acostumbrados a comer este tipo de alimentos. Como en el caso del paciente, él prefería a veces comer afuera que en casa. Igual la opción de la leche deslactosada o descremada está muy bien. ¿Por qué? Porque sabemos que esta leche es muy baja en grasa a comparación de la leche entera. Y también ahorita actualmente se está viendo mucho de que hay pacientes que ya son intolerantes a la lactosa. Entonces es una buena opción para ellos. Está muy bien cómo vas manejando lo que es la distribución en los menús, dándole ejemplos para que él sepa cómo puede manejar sus alimentos. Igual está bien los 5 tiempos porque veía que al principio lo que presentaba era un poquito como que de ansiedad. Entonces a veces al momento de nosotros manejar lo que son colaciones, calma un poquito la ansiedad y ya no hace que el paciente a lo mejor esté buscando otros alimentos. O en su caso que esté comprando afuera. Que a lo mejor veo que alguien vende chicharrones, pues me los compro, ¿no? O a lo mejor veo que afuera está viendo pastel o algo y lo compro. No, eso está muy bien darle de opciones, colaciones, de preferencia colaciones saludables, como lo que son frutas. Que en la colación matutina le das una fruta, y en la colación vespertina, una fruta y un fruto seco. También a veces lo que tienen estos frutos secos como almendras o nueces es crean un poquito de saciedad y aparte ayuda como que, bueno, aparte por el aporte de los omegas, le va a ayudar a bajar lo que es colesterol. Y también lo que es el consumo de los alimentos de origen animal, que recordemos que estos se clasifican de su contenido de grasa desde muy bajo hasta un alto aporte. En este caso manejabas el muy bajo aporte, por ejemplo, lo que eran las claras. En esta opción a lo mejor el huevo, sabes que por un tiempo no lo podemos consumir por el contenido de colesterol y ciertas grasas que también tienen. Entonces le damos la opción de las claras. En este caso que le das en la mañana un omelette, eso está muy, muy bien. O en el caso de los pescados, lo que mencionabas del salmón, que también recordemos que el salmón es un alimento rico en omegas. Entonces todo esto al momento de combinarlo le va a ayudar mucho al paciente. Está muy bien todo lo que ibas exponiendo, todos los casos, los antecedentes del paciente, cómo era su estilo de vida, también el aporte calórico que él tenía antes al actual, que era de 2.400 y ahorita actualmente lo estamos manejando en 1.600. Y igual va relacionado con lo último que ponías, que de preferencia al momento de perder peso se hacía una reducción de 300 a 500 kilocalorías. Ahorita ya se maneja todo relacionado a un peso que queremos obtener con el paciente. Entonces eso está muy bien. Muy bien. Pues, ¿hay algo más que agregar, asesor? Por mi parte está muy bien tu presentación, está muy bien el tema que elegiste, ahora sí, en cuanto al paciente, lo desglosaste de una manera bien elaborada, pusiste algunos ejemplos de los menús, hablaste acerca de la patología y el cómo poder solucionar o ayudar al paciente en lo que es su alimentación y su evaluación nutricional. Porque recordemos que si él, bueno, sigue con su problema de dislipidemia que salió cerca de 900 su valor, que está muy elevado Sí, comparación de lo que es los 150, que es el valor límite. sí, Sabemos que a futuro puede tener algunos problemas cardiovasculares, también algo relacionado con lo que es su peso. sí, Y también pues estaba bien lo que mencionaste, la reducción de la sal. sí, ¿Por claro. qué? Porque si a lo mejor él sigue consumiendo alimentos ricos en sal, puede ser así lo que su presión arterial se vaya elevando. Sí, Y claro. recordemos que él ahorita tiene este problema de dislipidemia. Y a veces las consecuencias de esta patología son cosas ya relacionadas al corazón. Ujú. Entonces, por mi parte, la exposición la vi muy bien. Abarcaste con la dislipidemia lo que son los problemas que se pueden generar a futuro y una solución que podemos tener con esta. Claro. Bueno, docente, pues le agradezco su atención. No, gracias a Muchas ti, al gracias. contrario. Y esta es mi presentación del primer caso clínico. Muchas gracias. Gracias a ti.